Hablamos de diabetes. Nosotros habíamos visto primero nuestro síndrome metabólico, después vimos que el paciente con síndrome metabólico nos iba a entrar en diabetes, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de síndrome metabólico, habíamos hablado de una principal causa para que nuestro paciente entre en diabetes. ¿Cuál era esa causa? Teníamos una hiperinsulinemia y después de la hiperinsulinemia viene una resistencia a insulina. ¿Quién recuerda los 3 parámetros que hacían que la insulina sea resistente? Ácidos grasos libres, ya. Ácidos grasos libres. Lipopolisacáridos. Perfecto. Y la inflamación por... Inflamación por radicales. Sí. La fuente reactiva del oxígeno, me encanta. Entonces ya nuestro paciente entró en diabetes. Una vez el paciente es diabético, ya hemos hablado un poquito todos sus antecedentes en diabetes, los tipos de diabetes. Ahora la idea es, ¿cómo yo voy a controlar a mi paciente? Y nuestro paciente, para controlarlo, ya no hacemos una glucosa en ayuna, ya sabemos que la glucosa es... nuestra glucosa, ya nuestro paciente es diabético, entonces sabemos que está siempre ya arriba de 126, más la pregunta es, ¿cómo lo vamos a ir controlando? Este paciente le vamos a hacer hemoglobina glicosilada. Y esa hemoglobina glicosilada, ¿qué era? La hemoglobina está dentro del glóbulo rojo y ella siempre tiene afinidad por la glucosa. Y en un X porcentaje siempre se une, aunque no seas diabético, ¿de acuerdo? Entonces, esa hemoglobina glicosilada, ahí tienen en negro y tienen en azul, ¿verdad? Son dos, la Asociación Europea es en negro y los americanos en azul. ¿Por qué no me anda este super mouse? Ya, es en azul. Entonces, una hemoglobina glicosilada, mientras más baja, significa que la glucosa ha estado más baja por más tiempo. Hemoglobina vive 3 meses en el glóbulo rojo. Y si el glóbulo rojo vive 3 meses, hacemos una inferencia de cómo estuvo la glucosa los últimos 3 meses. Sin embargo, eso como para saber el valor normal. Pero va más allá el conocimiento de la hemoglobina glicosilada. Esa hemoglobina glicosilada, si está alta y no controlada, significa que la glucosa está alta por todo el tiempo. Y el mayor daño que puede hacer es que ella forma los llamados AGE o AGEs, son los productos avanzados de la glicación, y eso es lo que va a determinar el deterioro en el paciente diabético. A ver, vamos a pensar, ¿deterioro dónde? A nivel ocular hace catarata, glaucoma, a nivel renal hace insuficiencia renal, a nivel del metabolismo nos va caramelizando proteínas y disminuye la funcionalidad de las proteínas del cuerpo. Es como que yo les doy a mis proteínas un baño de azúcar, entonces las va glicando. Y eso es lo que me trae el deterioro del paciente. Entonces, 2 cosas acá. 1, esa hemoglobina glicosilada sí me va a decir más o menos cómo ha estado la glucosa el último tiempo. Perfecto, los últimos 3 meses. Pero ustedes deben trabajar con ese concepto un poquito más allá. Más allá es, si la hemoglobina glicosilada está alta, pues vamos a tener deterioro del paciente. Y el paciente diabético te dice, uy, mire, doctora, está en 8, 11, no se preocupe, me pongo a dieta y la bajo. Y efectivamente, él va a comer mejor, va a hacer ejercicio y la va a bajar. Pero todo ese tiempo que estuvo alta, ya hay deterioro de los órganos. Entonces no es un parámetro que, digamos, lo subimos y lo bajamos y ya con eso está su glucosa controlada o el paciente controlado. ¿Quedó clarísimo? Sí, bueno. Ya. Ok, fíjense acá. Esta hemoglobina glicada es mi patrón de oro y la debería yo pedir cada cuánto. ¿Cada 3 meses? Cada 3 meses, porque el glóbulo rojo vive 3 meses. No me sirve pedirla cada 15 días, ni cada semana, ni cada mes, porque es el resumen de cómo estuvo la glucosa los últimos 3 meses. Bien, entonces ahí ya tengo un parámetro. Esa hemoglobina glicada, este cuadro me lo robé de la doctora Barbero, que nos dio una charla una vez, ella es una buena endocrinóloga, excelente, de nuestro medio.
y me lo robé de ella. Le dije, la voy a usar en mi clase. Bueno, me dijo. Fíjense ustedes acá. Pregunta, profesora, ¿y qué es esto de la hemoglobina glicosilada? ¿Cuánto me representa de un promedio de glucosa de los últimos 3 meses? Esta lámina me la guardan porque no la van a conseguir en el libro. 6%. Bien controlado, un paciente menos de 7. Ustedes, saludable, la hemoglobina glicosilada 4, 4.5, es un buen valor, 5. Pero acá ya estamos hablando de un paciente diabético, ¿está bien? Entonces, hasta 6 que tenga tu paciente diabético, en realidad bien controlado, que esté menos de 7. Hasta ahí le vamos a dar de chance. Y fíjense, si él tiene un 6% de glicosilada, ¿qué promedio ha mantenido de glucosa los últimos 3 meses? 135, ¿no? Ya el paciente es diabético, o sea, yo no voy a pretender que vaya a valor normal. 7%, este 7% corresponde a 170. Hasta ahí, menos de esto, sí. De aquí para abajo, este 6% es el ideal. Viene con 8 de glicosilada el paciente. ¿Cuánto es el promedio de su glucosa? 205. Sí, señor. Si tiene un 9, 240. Si tiene un 10, miren esos valores. Con 11 te llegan los pacientes, 310. 12, 345. Más allá y a mucho más. ¿Queda clarísimo? Esto le sacan fotito y se lo guardan en su teléfono, porque el paciente te dice, mi glicosilada está en 9. ¿Y eso qué significa? Que has tenido la glucosa como promedio, o sea que han habido picos altos y picos bajos probablemente, pero un promedio de 240, ¿ya? Eso es la hemoglobina glicosilada. Bien, ¿qué otro parámetro vamos a usar para controlar nuestro paciente? ¿Qué glucosa preprandial? Es en ayuna. Normalmente el paciente diabético es especial. Si sabe que mañana va a ir a sacarse sangre para su glucosa, él no va a comer el día antes, va a dejar muchas horas sin comer para tratar de engañar que su valor salga bonito, pues, ¿no? Es lo que quiere el paciente. Haces la glicosilada y eso sale nomás el resumen. Que en ayuna esté no mayor de 130. Entonces el paciente viene y te dice, doctor, ¿y hasta cuánto en ayuna puede estar mi glucosa para yo estar controlado? Hasta 120. A mí más me gustan los europeos que los americanos. Fíjense que los americanos son más permisivos y son más obesos. En cambio, el europeo no. Mientras más baja la glucosa, pues obviamente que va a estar más protegido el paciente, ¿no? Pero ahí tienen las dos corrientes, la europea y la americana, que no suba de 120. Esto te lo va a preguntar tu paciente. Esta lámina también la tienes que guardar. Después de comer postprandial, siempre postprandial, ¿cuánto tiempo demoran ustedes que ahorita desayunaron, es domingo, están en la casa, se hicieron unos sándwiches, unos huevos y se tomaron un jugo y algo más? ¿Cuánto tiempo esa glucosa que llegó a sangre se normaliza? Se debería normalizar en 2 horas, ¿ya? A eso le llamamos la glucosa postprandial. Postprandial, después de 2 horas de haber comido, no debe subir de 140 a 160 para decir nuestro paciente está controlado. Los americanos dan hasta 180. O sea que ahí tienen los 3 parámetros. La glicosilada la pido solo cada 3 meses. Preprandial es antes, en ayuna, hasta cuánto debe amanecer esa glucosa y después de 2 horas de haber comido cuánto. No conviene tomarla tras que come el paciente, es 2 horas después de comer. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, doctora, todo está claro. Ok, vamos para adelante. Bueno, esa la guardaron, ¿no? Porque el paciente te lo va a preguntar eso, te lo va a preguntar y es bueno, ya más de especialidad. Ok, hasta ahí ya tengo. ¿Cómo lo voy a controlar? Lo voy a controlar con su glicosilada, con su glucosa en ayuna, glucosa postprandial. Mas yo no lo puedo al paciente disgregar, yo lo tengo que ver como un todo. De todos estos parámetros, ¿cuál es el que... Voy a sacar esto más arriba. De todos estos parámetros, ¿cuál es el que
se afecta más en un diabético no controlado. ¿Y por qué? A ver, piensen, ese paciente tiene glucosa alta en sangre. Los triglicéridos. Triglicéridos. ¿Quién contesta? ¿Mercado? No es Mercado. Sí, doctor. Mercado, ya te reconozco. Muy bien, mijo. Somos poquitos en la clase. ¿Cuántos somos? ¿Quién puede ver mi pantalla? Somos 33. Ah, bueno. Hubiéramos invitado al otro grupo porque el lunes tienen paseo, ¿no? ¿O no van al paseo? Silencio en la sala. Ya. No me di cuenta de que hayan entrado los dos grupos con la clase de lunes más porque ya están parejos. Bueno, los triglicéridos, porque el carbohidrato que él come y no usa se va a transformar en triglicéridos. ¿Y adelanta a bloquearle la formación de triglicéridos? No. Adelanta a hacer un buen control en la ingesta y en el gasto calórico para tratar de ir compensando ese valor de glicemia. Entonces, estos son parámetros donde yo tengo que intentar encuadrar a mi paciente. El HDL colesterol es el colesterol bueno. Con los años se disminuye, sí. ¿Por qué? En mujeres porque los estrógenos los estimulaban y los estrógenos bajan ya en menopausia cuando ya estrógenos caen. Y lamentablemente, ¿saben cuál es el problema del HDL? Es que disminuyen sus receptores para que ellos actúen. Ya disminuyen los receptores. El colesterol bueno no es fácil subirlo, son lipoproteínas de alta densidad, necesitamos ejercicio físico importante, necesitamos omega 3 en alta dosis. Más el LDL sí es un colesterol malo. Si ya hubo un evento cardiovascular antes, ya hizo un infarto, una trombosis, ese debo tenerlo bajo. Eso te dicen todos los libros. Sin embargo, acá hay algo más importante que eso. Yo puedo tener un colesterol bajo, nos quedamos todos felices y contentos, pero si el endotelio está oxidado, ese colesterol se va a prender ahí. Y al prenderse ahí va a empezar a formar un núcleo de condensación para una placa de ateroma. Gran problema, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que medir estrés oxidativo en este paciente y yo debo antioxidarlo, ¿ya? Una fórmula mágica para antioxidar endotelio. Anótenla porque es ortomolecular, es centella asiática, 100 miligramos con pignogenol, que es un antioxidante lipo e hidrosoluble. Hacemos 50 miligramos y los combinamos y los ponemos en un solo compuesto y lo usamos cada 12 horas. Eso es una buena fórmula para un paciente diabético. Y un buen antioxidante también para el diabético es el ácido lipoico. Anótenlos los tres. Estamos hablando de centella asiática con pignogenol más el ácido lipoico. Ácido lipoico ya lo pueden comprar ustedes en la farmacia, viene del laboratorio GNC, de 100 miligramos y el de 600 es el ideal en el paciente diabético. Todo paciente diabético siempre tiene que estar antioxidado. Ese es su antioxidante ideal, ¿de acuerdo? El ácido lipoico. Esa combinación va bien. ¿Qué más le pudieran poner a su fórmula? Todo lo que usan las propias enzimas antioxidantes del paciente para que él haga frente a sus radicales libres que está produciendo. Y ahí hablamos de zinc, cobre, selenio, que me mejoran su peróxido dismutasa. Hablamos de quién me va a mejorar glutationa peroxidasa y entra vitamina B2, entra la cisteína, vitamina C y una vitamina E que la podemos dar como un mix de tocoferoles. Esa es la vitamina E natural. Las que vienen normalmente para comprar son sintéticas y tienen un lado no tan bueno, ¿ok? O sea que, fíjense ustedes que hasta aquí, si bien yo tengo que controlar un buen colesterol, un buen triglicérido, yo me tengo que asegurar que mi paciente diabético esté siempre bien antioxidado. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, ¿qué ácido dijo? Ácido lipoico, anótenlo y me lo buscan. Eso ya lo tenemos para comprar en un envase de 100 y de 600 miligramos. Ácido lipoico. Ese es el antioxidante paciente diabético. ¿Más preguntas? Doctora, la centella
¿De cuántos miligramos dio? 100 miligramos. 100 miligramos de centella asiática puedes poner en tu fórmula. Picnogenol puedes poner entre 35 y 50 miligramos. Zinc puedes poner 35 miligramos. Cuando hace zinc 16A2 es con cobre, para no depletar cobre, le haces 3 miligramos en cobre y le haces selenio 100 microgramos. Y vitamina C, si está con picnogenol, puedes usar apenas 100 miligramos, no precisas más. Cisteína para tu glutationa puedes usar unos 100 a 200 miligramos o le das sobrecitos de acetilcisteína, pero esa viene de 600. Vitaminita E entre 100 unidades internacionales va bien. Vitamina B2 de 10 a 20 miligramos. Con eso has asegurado los nutrientes para el propio sistema antioxidante del paciente, más algunos antioxidantes, como es la vitamina C, como es el picnogenol, como es el ácido lipoico. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. Bien. ¿Quién habló? Adriana Hinojosa, doctora. ¿Apellido? Hinojosa, doctora. Hinojosa, muy bien, Hinojosa. Vamos. Ok, ya tengo el control de valores de glucosa, el perfil de colesterol y triglicéridos. Un buen control es la presión. Esto, mucha atención. Un paciente hipertenso, siempre decimos hasta 139/89, consideramos normal, alta, controlado. En el paciente diabético no. Al paciente diabético nosotros tenemos que no superar 130/80 de presión arterial. Y si ya hay una nefropatía, más bajo todavía, 125/75. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. El paciente diabético, su deterioro renal, tenemos que protegerlo, tenemos que hacer que el deterioro sea menos. La hipertensión deteriora el riñón, sí. Entonces nosotros debemos manejar menores valores de presión. ¿Qué antihipertensivo le darían a un diabético para evitar su deterioro renal y está con hipertensión? A ver si ya hemos avanzado antihipertensivos. Riñón, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Nadie? ¿Qué fármaco? Un ARA2 es el ideal. Protector renal es el fármaco ideal, el losartán. Losartán, antes que un IECA, ¿verdad? De pronto el losartán tiene sus propiedades antioxidantes extra y es más protector. Muy bien. ¿Cómo yo voy a controlar si hay o no deterioro renal en mi paciente? Microalbuminuria. Se va la albúmina por el riñón. ¿Es normal que la albúmina se vaya por el riñón? No. No, molécula grande. Muy poquitas, las más pequeñitas todavía se permite, pero muy bajo. Y ahí hacemos la microalbuminuria en el paciente, ¿ya? Y no tiene que ser más de 30. Microalbuminuria, importantísimo, ¿ya? Porque con eso nosotros vamos a ir controlando el deterioro renal del paciente. Obviamente que la creatinina la vamos a pedir siempre que no pase de 1.4, pero aquí ya estamos hablando micro, ¿ya? Si hay o no paso de esa albúmina. Bien, ¿qué otros factores nosotros tenemos que ir controlando en nuestro paciente? Les estoy dando un abordaje extremadamente completo en atención del paciente diabético. Hemos visto presión, hemos visto colesterol, triglicéridos, hemos visto su glicosilada, hemos visto cuánto debe tener en ayuna de glucosa, cuánto debe tener postprandial en glucosa para decir nuestro pacientito está controlado, ¿ya? Índice de masa corporal, obviamente, en él y en todos los pacientes, su actividad física. El fumar no sube ni baja la glucosa, no sube ni baja la presión, pero lo que él hace es dañar el endotelio. Y el daño del endotelio a la larga me va a producir un deterioro en la presión arterial. Ya, estado pretrombótico, obviamente. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro fármaco. No anduvo mi mouse, yo no sé qué le pasó.
Parece que, espérenme un segundito. Parece que, ahí ya está cargando recién. Ok, ya. ¿Qué vamos a ir haciendo nosotros con nuestro fármaco? Con nuestro fármaco vamos a tener los dos grupos más importantes que primero entraron a utilizarse. Y aquí vamos a ir pensando. Estos dos de aquí le vamos a llamar metformina, se llaman biguanidas. Biguanida y glitazona le llamo yo. Es más fácil que decir tía, azufre, azo, nitrógeno, lidenidionas, glitazona, le llamamos de forma general, y estas otras le llamamos las biguanidas. ¿Qué es lo que ellas van a hacer de forma general? Ellas van a intentar rescatar la resistencia a insulina. Te lo venden como fármaco para resistencia a insulina. Ok, vamos a pensar, ¿qué es lo que ellos realmente hacen? Ahorita lo vamos a mirar. Inhiben la gluconeogénesis, o sea que el hígado me guarde nomás todo su potencial y no me largue a la sangre más glucosa, más no son hipoglicemiantes. Y el paciente lo toma, siempre el endocrino te dice con el almuerzo, después de almuerzo y cena, después de desayuno, almuerzo y cena. Pero en sí, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Ellos van a intentar que tu cuerpo use tus ácidos grasos como fuente de energía y no la glucosa. Si yo voy a usar mis ácidos grasos como fuente de energía, el paciente va a ir hasta disminuyendo de peso. Por eso es que mucha gente lo utiliza para bajar de peso. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha visto? Estos fármacos no son útiles si se dan con la comida, porque cuando yo comía hay mucha glucosa, es imposible que no uses glucosa como fuente de energía. Y segundo, que no funcionan si el paciente no hace ejercicio físico. Y el ejercicio físico, pues, y comer mejor, sin dar ningún fármaco, ese paciente debería ir con un mejor control. ¿Me dejo entender? Ahorita lo vamos a ver sus mecanismos. Pero a priori yo quiero que ustedes sepan que esos dos grupos de fármacos van a hacer que se use más ácido graso como fuente de energía que glucosa. ¿Por qué se dice para resistencia a insulina? Porque ¿cuál era la premisa para nosotros decir, o la causa? Hay resistencia a insulina, su compañera lo dijo, ácidos grasos libres. Si yo disminuyo la cantidad de ácidos grasos libres y el sobrepeso de mi paciente, la insulina que él hace va a ser mejorada. ¿Y qué era resistencia a insulina? Si ustedes recuerdan un gráfico anterior, la insulina ocupaba su receptor, se unía a la subunidad alfa que estaba en la membrana celular. Y cuando se unía a su receptor alfa, había una serie de fosforilaciones, y esas fosforilaciones aumentaban AKT y los GLUT4 iban hacia la superficie. Pero cuando había resistencia a insulina llega a tocar su receptor alfa, su subunidad alfa, no el receptor, la subunidad alfa del receptor, y la autofosforilación ya no se producía en tirosina, sino en serina. Entonces era una insulina errada. Y como era errada, los GLUT4 ya no podían ir a la superficie para meter glucosa. Causa, ácidos grasos libres, la principal causa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta metformina y esta glitazona? Teóricamente, que se use el ácido graso como fuente de energía, no la glucosa. Entonces, ese ácido graso va a ir disminuyendo. Si él disminuye, la resistencia a insulina también va a mejorarse. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, bueno. ¿A qué paciente le darían este grupo de fármacos que se le llama para resistencia a insulina? A mí no me gusta su nombre, pero no importa. Todos los libros te dicen para resistencia a insulina. A ver, dígame, ¿a qué paciente diabético le darían este fármaco? ¿Y por qué? ¿Cómo?
¿Cómo entró a diabetes nuestro paciente? ¿Por qué entró a diabetes? ¿Por cansancio del páncreas? ¿Podría? No. Receptores de insulina. Fíjate que no es tanto por cansancio del páncreas. Cuando él entra a diabetes, vos le medís la glucosa y la insulina, perdón, y te hiperinsulinemia. Hay mucha insulina, pero la glucosa ya se subió, por eso entró en diabetes. ¿Por qué? A ver, piense. Tengo mucha insulina, pero ya la glucosa se subió y entró en diabetes. ¿Por qué? A ver, vamos de nuevo. El páncreas hace mucha insulina. Nuestro paciente tiene 30 años. Mucha insulina. Pero de pronto la glucosa se subió y entró a diabetes. ¿Por qué? Porque el paciente come más carbohidratos, entonces se hace más insulina. Independiente de la comida. Lo que tenés en tu laboratorio es hiperinsulinemia. Hay mucha insulina, porque ahí me dijiste está ya disminuida la insulina. No, hay mucha insulina. Pero la glucosa, en lugar de estar normal, ya es diabetes, es 140, 150 en ayuna. ¿Por qué? Si hay insulina. ¿El paciente generó resistencia a la insulina? Sí, señor. Porque toda la insulina que está haciendo, gran parte, es resistente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir identificando en el laboratorio. ¿Cómo lo voy a saber? Le pides un OMA. OMA es glucosa, insulina, qué porcentaje del páncreas trabaja y cuánto hay de resistencia a insulina. Entonces, es para este paciente joven de 30 años, ¿cómo está su páncreas? Hermoso, trabaja, 500% si quiere. Pero el producto de su trabajo no es bueno porque es una insulina resistente. Ese es el paciente al que le vas a dar estos dos grupos de fármaco. ¿Qué va a pasar si le das un fármaco que haga más insulina? ¿Vas a sacarlo del cuadro? No. No, porque el problema no es la producción de insulina, sino la resistencia. Sí, señor. Y fíjense que el otro grupo de fármacos que van a hacer estas meglitinidas y estas sulfonilureas, vamos a estudiar ahorita en detalle cada grupo, lo que ellas hacen es hacer trabajar más al páncreas, exprimirlo al páncreas y decirle, por favor, ponte a trabajar. ¿Cuándo se lo darían? ¿Una meglitinida o una sulfonilúrea? ¿Cuándo? Cuando no hay producción de insulina. Sí, señora. ¿Y cuándo no hay producción de insulina? Cuando ya pasaron años de hacer insulina resistente, ya el páncreas empieza a ponerse perezoso. Y yo veo en mi OMA y ese páncreas ya no trabaja 500%, trabaja 60, 50, 40%. Ahí recién vamos a entrar con los llamados secretagogos. ¿Qué es un secretagogo? Empuja, estruja al páncreas para que haya más insulina. Profesora, pero lo vamos a hacer trabajar más, pero él está acostumbrado a hacer insulina resistente. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? A ver. Ahí sí nos basaríamos en lo que es su alimentación del paciente. La alimentación siempre la vas a mejorar desde el día 1. La alimentación, su ejercicio, eso es no negociable. Pero si ya a tu paciente le estás dando un secretagogo, o sea que vas a hacer trabajar más al páncreas, pero vos sabes que él hace insulina resistente, ¿qué pudieras hacer? ¿Combinado con una biguanida? Sí, señor. Bien pensado. Vamos a dar un secretagogo más una biguanida en el mismo fármaco y ustedes van a encontrar en el comercio, por ejemplo, una glibenclamida de 5 miligramos barra 500, dice, que es sulfonilurea. La glibenclamida es el más antiguo y la barra es la metformina, ya que puede ser 500, 750, 850 o 1000, ya la vamos a mirar ahora, ¿de acuerdo? O sea que fíjense
que ustedes tienen que saber exactamente el estadio del paciente para recién ir haciendo la medicación. No es que es escalón 1, dele este, escalón 2, dele este otro, escalón 3, combínelo, no. Todo lo que va a ser para resistencia a insulina, que son estos dos grupos de fármaco, las biguanida y glitazona, eso es para intentar ir devolviéndole la sensibilidad a la insulina. Estos otros de aquí, que se llaman secretagogos, es cuando el páncreas ya está funcionando mucho menos. Más puede darse la causa en que funcione menos, pero haga resistencia a insulina. Los voy a usar combinados. O sea que ahí tengo los dos grupos. 4 en realidad, 2 a cada lado, más importante, con los que iniciamos el abordaje del paciente diabético. Muy bien. ¿Tengo más cosas? Sí. Esta alfa-glucosidasa, ¿qué es? Es una enzima que hace que yo absorba carbohidratos. Esa enzima, si yo la bloqueo, pues mi absorción de carbohidrato va a disminuir. Pero aunque yo dé dosis alta, nunca disminuye más de un 30%. Nunca se bloquea el 50, el 100, el 80. No más de un 30%. ¿Cuándo se la daríamos? Cuando de pronto el paciente por algún evento va a comer más carbohidrato, porque es su cumpleaños, porque quiere, porque está enojado, porque el paciente diabético es especial. Siempre está irritado si la glucosa está elevada en sangre, ¿ya? Entonces, si tú le bloqueas esa alfa-glucosidasa, al bloquearla, disminuye la absorción de carbohidratos por lo menos en un 30%. Sirve. ¿Cuándo la tendría yo que dar? El momento de comer. Y ahí ven ustedes algunas publicidades que dice el helado. Te tomas un helado y lo pones como un salero porque viene en polvo esos inhibidores de alfa-glucosidasa. O bueno, puedes hacerlo en cápsulas también y le pones como un salero encima. No tiene olor ni sabor. No te va a enmascarar tu heladito, el sabor. Y va a bloquear a la alfa-glucosidasa. Al bloquearla, disminuye absorción un 30% de carbohidratos. Pero ¿qué pasa si el carbohidrato se me queda en el intestino, ese 30% que se va a ir por las heces? Se fermenta. Se fermenta y va a ser muchísimos gases y eso para el paciente a veces no es tan agradable. Ahí entramos, por ejemplo, a carbosa, es el más antiguo, miglitol es un poquito más nuevo y un poquito menos gasífero, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿cuántos grupos tengo? Tengo las biguanidas, tengo las glitazonas, resistencia a insulina. Tenemos las sulfonilurias, secretagogos, las glitinidas, secretagogos, inhibidores de alfa-glucosidasa. Ok, ¿qué más hay? Hay 2 tipos de fármacos también más nuevos. La glucosa se filtra 100%, más no debe haber glucosa en mi orina. Entonces, esa glucosa sufre un proceso de reabsorción tubular y el 100% de la glucosa se reabsorbe. ¿Gracias a quién? A unos transportadores llamados SGLT2. ¿Qué pasaría si yo los bloqueo a los SGLT2? Se va la glucosa por orina. Sí, señora, se va la glucosa, entonces la estoy perdiendo. Más la orina va a estar dulce con glucosa. No todos los pacientes lo toleran, a veces es un medio de cultivo para procesos infecciosos, ¿ya? Entonces no es óptimo. Más el que la tolera y no le provoca nada de aquello es un buen fármaco y generalmente nunca se lo usa solito, se lo usa combinado. Ya estudiamos al paciente si lo que hay es resistencia a insulina o una hipofuncionalidad del páncreas y se lo pudiera combinar. Pero también es una buena alternativa. Ese ya hablamos del fármaco quinto grupo. Acá tienen 4, ustedes 5, con 5 grupos con alfa-glucosidasa. Sería el sexto. Y luego, los más nuevos, ya vamos a hablar de las incretinas. Ese capítulo solito lo doy, porque las incretinas son las sustancias que el intestino disminuye por obesidad. Y la incretina lo que hace es estar en el intestino y cuando yo como, me dice al hipotálamo, ya te has saciado. Y le dice al páncreas, hace buena insulina. Y nosotros, aunque comamos un poquito de más alguna vez, hay buena insulina. Y
La incretina se pierde en obesidad, se pierde porque no hay buena flora de intestino. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? Lo que va a ocurrir ahí es que el paciente empieza a comer más mala insulina y se puede dar un análogo de la incretina, que es el semaglutida, liraglutida más nueva, más antigua, digo, liraglutida usamos subcutáneo diario, en cambio semaglutida se llama así porque se coloca uno por semana y es subcutáneo, ¿de acuerdo? Entonces ahí nosotros vamos a ir regulando ese déficit de incretina con este grupo de fármacos. Tiene sus efectos adversos como todos, ya lo vamos a revisar. Entonces, esos serían todos los grupos que vamos a estudiar en diabetes. Sin embargo, si todo aquello ya no funciona, vamos a ir directamente al estudio de las insulinas, ¿ya? Que es lo último que vamos a estudiar en diabetes. Preguntas hasta ahí. Hasta ahí ya les he dado la idea de cómo va a funcionar cada grupo terapéutico y cuándo yo debo entrar con uno o con el otro. Pregunta. ¿Están todos dormidos? Bueno, sigamos. No me deja pasar esto. ¿Por qué no me deja pasar? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, no me deja pasar mi máquina. Bueno, entonces nuestra clasificación de antidiabéticos orales, quienes estimulaban secreción de insulina, sulfonilurea, y los secretagogos que son mismo mecanismo de acción que los anteriores, pero su acción es más rápida y como más efectiva. Son más nuevas, pero tienen también más efectos adversos, ¿ya? Son las glitinidas. Ahí vamos a estudiar dos grupos, los que disminuyen resistencia a insulina, biguanidas y glitazona, y los que enlentecen su absorción, inhibidores de alfa-glucosidasa. Ahí está mi compu, no quiere pasar. Siguiente, ya. Bueno, esa la vamos a dejar pasar para ir yendo ya. Bien, aquí vamos a trabajar, vamos a empezar con las sulfonilúreas. ¿Qué hacían las sulfonilúreas? Eran los secretagogos. A esas sulfonilúreas las vamos a estudiar por generaciones. ¿Qué significa? La primera generación, en este caso, son las más antiguas, ¿ya? A veces la generación es por espectro, por mecanismo, en este caso es por antigüedad. Tolbutamida nació y clorpropamida como un diurético. Y cuando la usaban como diurético, de pronto vieron que lo que hacía era hipoglicemia, así la descubrieron, ¿ya? La empezaron a usar como diurético y después vieron que le bajaba la glucosa en el paciente y empezaron a usarla como antidiabético. Segunda generación, estas tenían un mejor perfil de reacciones adversas, era un poquito mejor tolerada. Aparece glibenclamida, glicazida, glipizida. Y de última generación, con efecto más poderoso, mismo mecanismo de acción, aparece glimepiride. ¿Ya? Y de ahí vamos a ir viendo cada grupo. Bueno, ¿cómo es que yo voy a ir armando mi estrategia terapéutica? Mi estrategia terapéutica, ¿cómo yo voy a empezar? ¿Qué dice mi primer escalón? Así yo use el fármaco que use. Dieta y actividad física. Sí, señor. O sea que, entonces no va bien, voy a hacerle su régimen nutricional. No. Este paciente ya debe entrar. Ahí dice dieta, no me gusta dieta, a mí me gusta soporte nutricional, porque dieta es perecedero. Estoy a dieta 10 días, un mes, un año. No. Estilo de vida, ¿ya? Soporte nutricional. ¿Y qué pediríamos? Todos sus alimentos de carga glicémica baja. ¿Quién tiene carga glicémica 0? ¿No se acuerdan? Lo hicimos en la pizarra. Carga glicémica 0. Carne, pollo, pescado. Todas las carnes tenían carga glicémica 0. Es la base de la alimentación, acá una proteína, los vegetales. El vegetal debe comerse primero para que disminuya
que se llama la absorción de glucosa, y un carbohidrato, simples o refinados, o complejos. Simple. Se aplazaron todingos. Complejo, doctora. Complejo tiene que ser de absorción lenta. Y ahí vieron ustedes su carga glicémica. Habíamos visto carga glicémica intermedia, poca cantidad. Y los de carga glicémica alta, eso que ni se les cruce al paciente. Después de que todos deben tener lo que se pueda en la actividad física y lo que se pueda en su nutrición, que ya hemos hablado de eso, aunque no se acuerden, antidiabéticos orales. Ahí yo voy a elegir si lo que necesita mi paciente es revertir resistencia a insulina o lo que necesita es aumentar funcionalidad del páncreas o ambos. Empiezo generalmente con uno, o para resistencia a insulina o para secretagogo. Generalmente después terminan siendo combinados ambos. Luego, si con eso no anda bien, el paciente irá para insulina. ¿Qué yo debo saber? Yo debo saber que los antidiabéticos orales cada año disminuye la efectividad un 10%. Cada año disminuye efectividad un 10%. ¿Cuántos años le va a durar la efectividad de su antidiabético? Porque el paciente a veces sigue comiendo porque sabe que toma su fármaco que le baja la glucosa. ¿Cuánto tiempo le va a durar si cada año disminuye efectividad un 10%? 10 años. Sí, señor, 10 años. Y ese paciente terminará utilizando insulina. ¿De acuerdo? Ese es el gran problema. Eso lo tiene que saber el paciente. Porque bonito es ver al paciente gordito, diabético. Dice, voy a comer, pásame mi fármaco que él me baja la insulina, dice, o me baja la glucosa. Eso está mal, porque a mayor resistencia a insulina, eso es una progresión geométrica. Eso va aumentando, y le van a ir aumentando la medicación cuando lo que debíamos corregir era estilo de vida. ¿Ok? Bien, después de eso ya tiene su antidiabético más insulina o finalmente ya termina utilizando insulina. Esta máquina no sé qué le pasa, no quiere pasar. Bueno, vamos con los secretagogos. ¿Quiénes eran secretagogos? Los que aumentan la secreción de insulina. ¿Y los fármacos cómo se llamaban? Los dos grupos terapéuticos. Sulfonilurias y Ya, vamos con la sulfoniluria. Está en domingo mi máquina, no quiere pasar. Ya. Secretagogos. Ok, aquí los tengo. Primera generación, clorpropamida, tolbutamida. No vamos a entrar en detalle porque no los usamos hoy en día, ¿ya? Pero fíjense, su semivida larga, clorpropamida. ¿Qué problema tengo cuando su semivida es muy larga? El riesgo de hipoglicemia, porque ellos estrujan el páncreas para hacer más insulina. Vamos a verle su mecanismo de acción. Mecanismo de acción yo lo expliqué cuando vi la secreción de insulina. ¿Quién se recuerda? Profesora, ¿se acuerda que entraban los GLUT2? El GLUT2 hacía glucosa 6-fosfato y eso pasaba a piruvato y el piruvato hacía acetil-CoA. Acetil-CoA entraba en ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs se formaba ATP y el ATP bloqueaba el ingreso de potasio. Al bloquear el ingreso de potasio ingresaba calcio y el calcio liberaba vesículas preformadas de insulina, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los secretagogos sulfonilurias? Polariza la célula para que entre calcio y así se libere insulina. ¿Pero cómo lo hace eso? Lo hace bloqueando canales a potasio. Bloqueando canales a potasio, ese es su mecanismo de acción. Me voy a quedar con la segunda generación. ¿A quién vamos a estudiar? Lo que usamos, glibenclamida, droga tipo. La glibenclamida tiene su franja terapéutica, dosis mínima efectiva, dosis máxima tolerada.
Lo mínimo efectivo, 2.5 miligramos. ¿Hasta cuánto puedo dar? Porque 2.5 es la mitad de un comprimido. Los comprimidos vienen de 5, pero viene ranurado. No puedo dar más de 15, más de 3 comprimidos por día de 5. Y el paciente empieza con medio comprimidito, después hay que subirle a 1, después 1 con almuerzo y cena, después 1 desayuno, almuerzo y cena y acaba con 15. Si le das más de 15 miligramos, no consigues más efecto terapéutico y sí efectos adversos. Si él bloquea canal de potasio, estimulando secreción de insulina, ¿cuál es el efecto adverso más importante? Hiperinsulinemia. Ya, pero la hiperinsulinemia, ¿qué hace? Hipoglicemia. Y a veces el paciente toma su medicamento al pie de la letra y no comió. ¿Qué va a pasar si él no comió? El riesgo de hipoglicemia. Estos fármacos, su gran problema es que pueden hacer hipoglicemia muy relacionado con la ingesta de comida del paciente, ¿ya? O sea que, o a veces lo toman a la noche y el paciente no cena porque no se siente bien, porque no quiere cenar, porque se sentó a la mesa, renegó y se fue, pero se tomó el fármaco. El riesgo de hipoglicemia es severo, ¿ya? Entonces, glibenclamida sí la estudiamos en detalle. Franja terapéutica, ya saben, de 2.5 a 15. Su semivida es corta, 3 a 5 horas. A diferencia, fíjense, de la que ya no usamos, que es la clorpropamida, la que está arriba. ¿Cuánto duraba su semivida de esa clorpropamida? 24 horas. Entonces, el riesgo de hipoglicemia aquí es alto. En cambio, glibenclamida dura de 3 a 5. Como vida media, puede durar un poco más de acuerdo a la función del paciente hepática y renal, se biotransforma en el hígado, o sea que si el hígado está sobrecargado, tengo problema. Se une a proteína plasmática en buen porcentaje y se va por vesícula biliar, por sales biliares en un 50%. De ahí me voy a pasar a glipicida, también la usamos, franja terapéutica similar. ¿Qué ventaja tiene? Su semivida es un poquito más corta que la glibenclamida. Cuando digo corta es porque el paciente después me puede hacer hipoglicemia. Después es muy similar. De aquí me paso a gliquidona. No alcanzo acá, gliquidona. Gliquidona tiene diferencia, es de 15 a 180. ¿Qué diferencia tienen acá? ¿Qué quedó hueco ahí en gliquidona? Metabolismo. No se biotransforma en el hígado. ¿A quién le voy a dar? Paciente con insuficiencia hepática, paciente con sobrecarga hepática, porque el gran riesgo si hay sobrecarga hepática, hígado graso, que ese hígado no está funcionando bien, que el fármaco eleve mucho su concentración porque no se lo está biotransformando y el riesgo acá es la hipoglicemia, ¿ya? Entonces, ese paciente, gliquidona, pregunta de examen, es una buena alternativa en paciente con deterioro de la función hepática, ¿ya? Se va por vía biliar en forma activa. Y la tercera generación, esa es la más nueva, bastante más efectiva y con menos dosis, glimepiride. Acá dice de 1 a 6, pero la usamos de 1 a 4. Es bien efectiva. Su comprimidito viene ranurado porque debes empezar con 1 miligramo. Su semivida bastante bien tolerada, 10 horas es una buena semivida. Su metabolismo hepático y se va por el riñón y no por vía biliar, ¿ya? Estos secretagogos, ¿cuáles son los que tenemos en el mercado nuestro? La glibenclamida es el más antiguo. El más conocido es el nombre de Daonil, pero viene la glibenclamida con su nombre genérico, ¿ya? A muchos laboratorios, LC es uno de los que hace. Es un fármaco muy antiguo y muy económico. De ahí, glimepirida la usamos muchísimo también. Glema es un nombre, ahí están sus nombres comerciales, los más usados, más no son los únicos. Después, glipicida también tenemos Minodiab y la glicacida Diamicron. Son las que tenemos más usuales en el mercado y esas que tienen sus nombres ahí fueron las innovadoras, ¿ya? Por eso la tienen así, más la podemos conseguir con otros nombres o solo su composición genérica. Combinados que tenemos, esa glimepirida, mejor que glibenclamida con metformina,
Y fíjense que ahí tenemos, dice METS 2000. ¿Qué significa el 2? El 2 es la glimepiride y la metformina viene de 1000. O esta otra combinada, 4 de glimepiride con 1000 de metformina. Esas combinaciones son extremadamente usuales. Generalmente empezamos con uno solo, que son los de resistencia a insulina. De ahí con secretagogo o directo con secretagogo si el páncreas ya no está secretando, o combinados para que la insulina que él vaya a producir pues tenga, que se llama anterior, ya. Siguiente. Ok. Estos hipoglicemiantes orales, bueno, ya hemos dicho, ya hemos hablado de esto. Siguiente. Ya. Mecanismo de acción. El mecanismo de acción ya lo hemos visto también. Ya habíamos visto cómo esa glucosa entraba por los GLUT2, glucosa 6-fosfato, esa glucosa 6-fosfato piruvato, acetil-CoA, como acetil-CoA entra ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, se libera el dióxido, ATP. Al haber mucho ATP, inhibe este canal, inhibe el canal que saca potasio, entonces esta célula se despolariza, ingresa calcio y va a ir liberando la insulina que ya está preformada, ¿ya? Eso ya lo hemos visto. Bueno, características en estas sulfonilurias. Hemos visto que hay 3 generaciones. Las más usadas las tenemos aquí, ya las hemos visto en detalle. Acá solo me habla de metabolitos activos. Esta glibenclamida se va a gran parte en forma activa. Es probablemente una de las que más hipoglicemia nos va a hacer. Bien, acá tenemos las dosis usuales. Glibenclamida hemos dicho que su ventana es, o su franja, de 2.5 hasta 15. Habitual te dice 10, pero pudiera, acá dice hasta 20, pero en realidad 15 ya es una dosis extremadamente importante. De ahí remarco acá la glimepirida. Esa la usamos hasta 4, aunque alguna literatura te dice hasta 6. La dosis habitual dice 4, pero generalmente le das 1 al paciente y ya tiene nomás una buena secreción de insulina. No más de 8, otros te dan 6, otros te dan 4. Su semivida es lo más importante y su duración de acción también. ¿Qué tengo en efectividad en este grupo de sulfonilurias? Su efecto tiene que ser ideal si el paciente lo toma 30 minutos antes de la comida. ¿Por qué? ¿Por qué 30 minutos antes de la comida? ...30 minutos antes de la comida... porque yo necesito que ella se absorba, llegue a sangre... y cuando está en sangre recién va a ir a decirle al páncreas que funcione. Por eso es que debe ser... Yo a veces le digo al paciente 15 minutitos antes de la comida y con buena agua. ¿Por qué? Porque a veces 30 minutos lo toma y después se distrajo y no comió y puede hacer hipoglicemia, ¿ya? La idea es que él se siente en la mesa, vaya conversando y recién vaya a comer. Pero ese es lo ideal, no cuando el paciente come. Si yo como, mi píloro se cierra y si mi píloro se cierra, el fármaco se quedó ahí con mi comida y no va a pasar. El fármaco tampoco. Entonces, por eso es que se debe tomar antes de la comida, estómago vacío y con buena cantidad de agua. ¿Está bien? Reduce hemoglobina glicosilada en un 1.5 a 2%. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque al haber más insulina, la glucosa va a poder entrar a las células, entonces la glicosilada me la va reduciendo. ¿Qué problema tengo? ¿Qué dice el tercer punto? Tolerancia. La célula se acostumbra y ya no responde. Ese paciente empezó con 2.5 de glibenclamida, pucha, está nomás alta la glicosilada, después 2.5, después 10, después 15, algunas literaturas te dan hasta 20, mucha dosis, ¿ya? Ahí por eso es que lo más importante era primero ver su estilo nutricional y su ejercicio físico, que es lo que va a acompañar todas las terapias. Pero
¿Qué es lo que ocurre? Yo les decía, esta efectividad va disminuyendo un 10% por año. O sea que en 10 años nosotros no vamos a tener ya actividad. ¿Ya? ¿Qué más? 70-90% lo vamos a ir perdiendo la efectividad, un 10% deja de responder, entonces en 10 años eso básicamente ya no va a actuar. Después de dieta, ejercicio, ¿se puede readministrar? Sí. Acá lo que debe mandar en este paciente es su estrategia para su comida y su ejercicio, ¿no? Reacciones adversas. ¿Por qué puede haber hipoglicemia? Porque aumenta la insulina, pero el paciente no se alimenta. Sí, señor. O porque la dosis fue mucha y dio tanta insulina, porque es hermoso cuando recién empieza a medicar el paciente, se controla esa glucosa hermosa, porque es altamente efectivo. El problema es que lo vas usando y ya hay tolerancia. Entonces el efecto es bastante menos. ¿Por qué hay aumento de peso? Aumenta de peso por la hiperinsulinemia. Si hay mucha insulina, la glucosa entra dentro de la célula, y si dentro de la célula yo no la gasté, triglicéridos, adipocitos, y empieza la lipogénesis, o sea que ella me estimula la lipogénesis. Aumenta las transaminasas, sí, no es tan hepatotóxica, pero fíjense que casi todas tienen la biotransformación hepática. ¿Cuál era la que no tenía biotransformación hepática y se iba por sales biliares? La gliquidona. La gliquidona. Perfecto, perfecto. A nivel dérmico, no todos lo toleran a veces, y sí tenemos mayor fotosensibilidad, dermatitis, eritema. Toda vez que aparecen estas reacciones que puede darle cualquier fármaco, siempre hay que preguntar al paciente desde cuándo lo tiene y con qué lo relaciona. Entonces ahí fácilmente te dice desde que tomó este fármaco, ¿ya? A nivel sanguíneo, fíjense que puede deprimir médula ósea, disminuye glóbulos rojos, glóbulos blancos, incluso plaquetas. ¿Y cuál es el problema? Que lo toma todos los días. Estos fármacos que disminuyen estos elementos formes de la sangre, lamentablemente es por un uso crónico, ¿no? Muy bien, inhiben a la alcohol-aldehído deshidrogenasa. ¿Quién es esa enzima hepática? Es la que biotransforma el alcohol. Entonces el paciente diabético, dice, me voy a tomar una copita de vino. Puede, dice, si una copita no es mucho. ¿Qué es lo que va a pasar? Así sea una copita de alcohol, el alcohol inhibe a esta enzima, y esta enzima es una de las principales responsables de haber biotransformado a la glibenclamida. Si ella está ocupada por el alcohol, ¿qué va a ocurrir? Si está ocupada por el alcohol, la glibenclamida llega y aumenta sus niveles plasmáticos. ¿Ok? Entonces el paciente tiene más riesgo de hipoglicemia, es como que hubiera tomado mayor cantidad del fármaco. ¿Se entendió? Esas son las reacciones adversas más importantes. ¿A quién no le damos? Se ha visto que en el embarazo está relacionado con malformación fetal. ¿Qué podemos hacer ahí? Si es diabética tu paciente y se embarazó y tomaba glibenclamida, ¿qué se puede hacer? Siempre, paciente diabética, debes recibir insulina. La insulina no es teratogénica, ¿ya? La insulina no es teratogénica, no hace malformación. Así reciba 2.5 de glibenclamida, esa paciente deberá recibir insulina. No hay ningún antidiabético de vía oral que se debe dar en embarazo. Algunas literaturas te hablan de que metformina se pudiera usar, más es un consenso casi mundial de que no debería utilizarse ningún antidiabético oral por ahora en el embarazo por la teratogenia. Y esta glibenclamida es el que más ha demostrado teratogenia. Si hay insuficiencia hepática, ¿por qué no lo uso? Porque él se biotransforma en el hígado. Y si no se biotransforma, eleva a nivel plasmático y tengo el riesgo de toxicidad. ¿Cuál es el principal efecto adverso de estas sulfonilúreas? Hipoglicemia.
¿Y el paciente cómo se da cuenta que tiene hipoglicemia? ¿Qué presenta el paciente? Eso es un riesgo alto. Mareo. El mareo es lo de menos. Empieza a palidecer, todo su sistema simpático se eleva intentando compensar la hipoglicemia y empieza con temblor en las manos, empieza con sudoración, empieza con taquicardia y sensación de muerte. Y eso lo agobia más al paciente, más adrenalina y puede hasta infartar. O si la hipoglicemia es durante la noche, él no se percató, está en sueño profundo, no amanece el paciente. El riesgo de hipoglicemia es alto, ¿de acuerdo? Y la hipoglicemia se la controla muy fácil, le da glucosa y sería todo. El problema es que si el paciente tomó su fármaco, se fue a dormir, no comió, o la dosis está muy alta, o se tomó vino, o tiene insuficiencia hepática, ahí puede llevar a inconsciencia por hipoglicemia con un deterioro extremadamente alto de su sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces es un gran problema. Lo mismo la insuficiencia renal. Estados hipoglicémicos, pues nunca se le voy a dar una glibenclamida. En infecciones graves tampoco. El paciente diabético tipo 1 no tiene nada de células beta, entonces no le puedo estimular sus células beta porque no voy a tener ningún resultado. Diabético tipo 1, ese deberá recibir insulina. Diabetes con desnutrición, cirugías mayores por el riesgo de hipoglicemia, intolerancia o alergia, eso como en cualquier fármaco, ¿verdad? Y si ya entró en cetoacidosis, nada, ahí usamos directamente insulina. Bien, preguntas hasta aquí de las sulfonilúreas. ¿Cuáles eran las más usadas? Glibenclamida y más moderna. Glimepirida. Glimepiride. Y para insuficiencia hepática. Líquido. Aprobados. Y glimepirida. Muy bien. Glimepiride se va nomás a nivel hepático. Bueno, dentro del mismo mecanismo de acción vamos a ver los secretagogos, pero otro grupo, las meglitinidas. Adivine, buen adivinador, mismo mecanismo de acción. Vamos a ver su diferencia. Acá se une en un lugar diferente al canal de potasio, pero hace exactamente lo mismo. Se une a la subunidad SUR1 del canal de potasio dependiente del ATP. Su acción es interesante. ¿De qué depende? Acá te dice que si la glucosa está alta, él va a actuar. No se produce esto al 100%, ya no es una selectividad, wow, estamos fantásticos, no. Su acción depende de la glucosa. Si la glucosa está alta, entonces recién él entra a bloquear canales de potasio para que haya insulina. Pero si el paciente está medio hipoglicémico, ella actúa menos, no podemos decir un 100%. O sea que su acción depende estrictamente de los valores de glucosa. En cambio, la sulfonilurea, vos le dabas y ella va a hacer más insulina y más hipoglicemia, independiente del valor de la glucosa en sangre, ¿ya? Eso es fantástico. El efecto adverso de la sulfonilurea es como que este grupo me lo va a sanear, ¿ya? ¿De quién estamos hablando? Meglitinida, repaglinida, nateglinida. La nateglinida probablemente es una de las mejores porque su acción es corta. Si es corta, entonces el riesgo de hipoglicemia va a ser mucho menor. ¿Qué es lo que ellos hacen? Pues al ser secretagogos estimulan la secreción de insulina por las células beta. ¿Y qué es lo que van a hacer? Diferencia con las anteriores, sulfonilurea. Tiene mayor rapidez para actuar, buena selectividad a canales de potasio dependientes del ATP, pero ellos entran en acción en estado más de hiperglicemia. Si hay hipoglicemia no entran, no es al 100%, ¿ya? ¿Para quién le vamos a dar? Diabetes mellitus 1 obeso, dice ahí. ¿Por qué? ¿Qué le damos al obeso? Metformina. Sí, los fármacos, porque así es como entra en diabetes el paciente. Entra obeso y después es que va perdiendo su peso, ¿verdad?
Ahí si el problema es hiperinsulinemia, no le voy a dar nunca un fármaco que me haga más insulina. Muy bien. ¿Qué ventajas sobre las anteriores? Su acción es más corta, es más rápida y es más dependiente del valor de glucosa en sangre, ¿ya? Aún así, ¿hay riesgo de hipoglicemia? Sí, sigue estando el riesgo de hipoglicemia, pero en mucho menor escala, ¿de acuerdo? Sus contraindicaciones similares al anterior grupo. Por ejemplo, en una diabetes tipo 1 no se puede dar porque el páncreas no funciona. En el embarazo tampoco, ¿ya? En el embarazo, contraindicado, es teratogénico. ¿Qué se usa en embarazo? Insulina. Insulina, directo insulina. En insuficiencia hepática severa o renal avanzada tampoco se usa porque se biotransforma en el hígado 50-50 y se va por el riñón. Entonces se pudiera acumular, ¿ya? Se potencian con algunos otros fármacos como son los IECA o los AINE, el alcohol, más que todo por una interacción farmacocinética en biotransformación, ¿ya? Hay otros fármacos que reducen su acción. Vamos a ver si piensan. ¿Por qué el corticoide le baja su acción? ¿Qué hace el corticoide con la glucosa, criaturas? Antiinflamatorio. Con la glucosa. No, con la glucosa. Hace más hipoglicemia, creo. Hiperglicemia. Es hiperglicemiante y este es hipoglicemiante. Entonces son antagónicos en efecto farmacológico. Corticoide sube la glucosa y estos fármacos bajan la glucosa. Entonces, mecanismos de acción diferentes. No compiten por el mismo receptor. Pero sí el efecto del uno es justamente antagónico del segundo. ¿Y las tiazidas? ¿Quiénes eran las tiazidas y qué efectos adversos tenían? ¿Quién se acuerda de las tiazidas? Podían generar hiperinsulinemia. Antes de la hiperinsulinemia. ¿Qué es lo que hacen las tiazidas? Yo les dije, acuérdense, hidroclorotiazida tiene todos los efectos adversos de un síndrome metabólico, o no les dije eso. Hiperglicemia, hiperinsulinemia, resistencia a insulina. Entonces, si estos fármacos bajan la glucosa y los otros la suben, también hay un antagonismo. Lo mismo los anticonceptivos orales. Las hormonas tiroideas tienden a subir la glucosa en sangre y estos fármacos a bajarla. ¿Y quiénes son simpático-miméticos? ¿Quiénes son simpático-miméticos? Adrenalina. La adrenalina, claro que sí. ¿Quién más? A ver, ¿quién se atreve a clasificarme los simpático-miméticos? Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Ya, esas son las aminas vasoactivas, sí. Pero en fármacos, digamos, ¿no? Esos son para emergencias, son vasoactivas, pero en los fármacos usuales que puede estar tomando el paciente. ¿Quiénes son simpático-miméticos? Son los agonistas adrenérgicos. ¿Qué grupos de agonistas adrenérgicos conocen? Vamos. Los alfa 1, doctora. Alfa 1, los alfa 2, los beta 2 mayor a beta 1. Y también están los mixtos. Los mixtos y las anfetaminas. Agonistas adrenérgicos alfa. Agonistas adrenérgicos beta 2 mayor a beta 1. Además de las vasoactivas, además de que se llama de las anfetaminas y de acción mixta. Muy bien. Todos ellos suben la glucosa en sangre. Todos ellos suben la glucosa en sangre, entonces van a reducirle su acción. Todo el grupo de abajo, ellos aumentan glucosa. La batería. Espérenme que vamos a enchufar. Bien. Siempre que tu paciente entra en diabetes y ya va a usar un fármaco antidiabético, tienes que mirar uno por uno todos los fármacos que está usando, ¿ya?
mirar uno por uno y revisar su farmacocinética, revisar efectos farmacológicos, porque fíjense que todos estos efectos que estamos viendo, yo lo uso el diurético porque es hipertenso, entonces es muy usual que lo reciba. Puede ser hipotiroideo y está recibiendo una levotiroxina, puede ser asmático y está recibiendo un agonista beta 2. Entonces, al paciente diabético, uno por uno le tienen que mirar los otros fármacos que reciben para otras patologías para ver esa interacción. Siguiente, ya. Bueno, ahora vemos los secretagogos de acción más rápida. Esas eran meglitinidas. ¿Qué diferencia teníamos con las sulfonilurias? Uno actúa cuando la glucosa está elevada. Ya, tienen un poquito más de selectividad, no un 100%, mismo mecanismo de acción, pero más depende de valores de glucosa en sangre. Perfecto. Aquí vamos a ir viendo algunos de los usados. La repaglinida, era uno de los que tiene acción rápida y semivida más corta, ¿ya? Su concentración en 1 hora la tenemos máxima, la concentración se va por vía biliar, su efecto que nos va a durar unas 3 horas, que es lo que va a durar el postprandial en biotransformar todo el alimento y bajarme la glucosa, y él empieza a actuar después de 15 a 30 minutos, ¿ya? Bien, ¿qué más tengo que saber? Los hábitos del paciente en alimento. Su riesgo de hipoglicemia es menor probablemente que los otros grupos. Siempre empezar con baja dosis. Empezamos con 0,5 miligramos y de acuerdo a la respuesta del paciente tenemos que esperar al efecto máximo 2 a 4 semanas y recién vamos a ir subiendo la dosis. ¿Hasta cuánto puedo llegar? Hasta 4 miligramos, ¿ya? También viene combinada con metformina, la nateglinida, sí. El efecto adverso, todo lo que vimos recién, pero probablemente este es uno de los que tiene menor probabilidad de hipoglicemia. No es el 100%, ¿ya? Y el aumento de peso, pues siempre estos fármacos van a aumentar peso porque como va a meter la glucosa dentro de la célula y si el paciente no la utiliza, es lipogénico, aumenta formación de los ácidos grasos. Muy bien, hasta ahí ya tenemos los fármacos secretagogos, ¿está bien? Ahora vamos a pasar a los fármacos para resistencia a insulina. Se les llama insulinosensibilizadores, eso es hasta por ahí nomás. Si ustedes me preguntaran qué es lo insulinosensibilizador, que yo le baje los ácidos grasos al paciente. Y si yo les pregunto, ¿y cómo bajo los ácidos grasos al paciente para que no me haga la insulina resistente? ¿Cuál es la respuesta? ¿Aló? ¿Cómo bajan sus ácidos grasos ustedes? Bloqueando la oxidación de glucosa y en ello los ácidos grasos. Nada, señora. Haciendo ejercicio físico y bajando la ingesta principalmente en carbohidratos. O sea que yo puedo prescindir de él, sí. Porque ¿qué hago con un paciente que sigue sin hacer ejercicio físico y sigue con la misma ingesta? El fármaco no hace maravilla, ¿ya? Pero tu respuesta no está mal. En fármaco sí, eso es lo adecuado. Sin embargo, bien metido en su cabeza, yo puedo darle metformina 4 gramos si quieren, dosis máxima diaria. Y eso va a seguir similar. ¿Por qué? Porque lo que necesito es el ejercicio físico y necesito bajar carbohidratos para disminuir grasa. Hoy en día se ha visto que el ejercicio de musculación es lo que más hace bajar el porcentaje de grasa, ¿ya? Bien, entonces en insulinosensibilizadores, que así se les llama, tenemos la biguanida. La metformina es antiquísima. Una época se la metió al comercio, el año 70 se la retiró del comercio porque acidosis láctica produjo en algún paciente con insuficiencia renal. Después vieron que era solo en insuficiencia renal que hace acidosis láctica y la vuelven a introducir al comercio. Más modernitas que ellas, que son verdaderos cuchillos metabólicos, son las glitazonas, más tienen mismo mecanismo de acción, pero tienen un extra, que ya lo vamos a mirar ahora. Siguiente. Bueno, estas fármacos biguanidas, ¿quiénes son?
Estos fármacos biguanidas, vamos a empezar con la metformina. Es una bella la metformina. Es un antihiperglicemiante, dice. ¿Qué significa? Va a intentar que la glucosa en sangre no se suba, pero ojo, no es hipoglicemiante. A veces el paciente te dice, me baja la glucosa. No le baja la glucosa. No hace hipoglicemia, no hace más insulina, sino que evita que la glucosa se suba porque le está mejorando la insulina que él mismo produce, ¿ya? Siempre te dicen, no, tomo esto y me hace hipoglicemia. No hace hipoglicemia. Probablemente el paciente, al estar usando los ácidos grasos como fuente de energía, le baja un poco la energía, porque antes la glucosa era de uso pronto, ahora no. Y por eso es que ellos aducen que les hace hipoglicemia, más él no es hipoglicemiante, ¿ya? Este paciente no tiene insulina, diabético tipo 1, ¿me sirve este fármaco? No me sirve, porque él lo único que va a hacer es intentar rescatar la autofosforilación de las proteínas, de la insulina, para que pueda funcionar bien el GLUT4. ¿Qué es lo que hace? Hace que mejore el ingreso de la glucosa. ¿Por qué? Porque esa insulina la voy a ir rescatando. Reduce la gluconeogénesis hepática. Esto es lo más claro que hay en metformina. ¿Qué es gluconeogénesis? Evita que el hígado forme carbohidratos a partir de proteína y de ácidos grasos. Esa es la gluconeogénesis. Esa es la función de las biguanidas. Sin embargo, también se ve, por lo menos al inicio, disminuye la absorción de glucosa en el intestino. Si disminuye la absorción de glucosa en el intestino, se queda la glucosa en el intestino, no pasa a sangre, y eso muchas veces es su principal efecto adverso, hace una diarrea osmótica. Esta diarrea dura poco tiempo, dura de 3 a 5 días, ¿ya? El paciente, si evacuaba una vez al día, esa evacuación con heces más líquidas, es una diarrea osmótica. Generalmente este efecto no debe pasar de 5 a 7 días, pero si el paciente sigue con diarrea ya 10 días, se lo sacas el fármaco, ¿ya? Puede hacer un poquito de dolor abdominal porque se llena de gases el paciente, porque hay glucosa, porque la glucosa se fermenta, porque hace un poco de diarrea. Sin embargo, lo que se ve ahí es que ese efecto dura pocos días. Repito, no pasó la diarrea y el paciente todos los días con diarrea. El fármaco lo tienes que sacar, ya lo tienes que rotar. Ya no le va a ser útil. ¿Qué es lo que hace la metformina? Va a mejorar el perfil lipídico del paciente. ¿Por qué? Porque si va a mejorar el uso de la glucosa, esa glucosa ya no se va a transformar en triglicérido. Triglicérido mejora. Si el triglicérido mejora, el VLDL colesterol mejora, por ende el colesterol total. También se ve que probablemente aumenta su síntesis en el colesterol de alta densidad, que es el que hace el transporte reverso de colesterol, bajando niveles de lípidos en sangre. Probablemente reduce agregación de plaquetas, probablemente, ¿ya? Entonces eso también es un factor de riesgo para el paciente diabético, que plaquetas se agreguen, hacer trombosis. Entonces es un plus adicional que tiene metformina. ¿Qué es lo que va a hacer nuestra metformina? En todos los libros dice inhibe gluconeogénesis. Ok, efectivamente, inhibe gluconeogénesis, es lo más conocido que tenemos, pero ¿cuál es el efecto? Inhibe gluconeogénesis, entonces suprime estas enzimas lipogénicas para que ya no se me vaya el paciente acumulando tejido graso, que esa era una de las, no la única, una de las principales causas en resistencia a insulina. En el músculo, la metformina activa AMPK. ¿Qué hace la AMPK quinasa en el músculo? Hace que ese músculo guarde más glucosa. Si guarda mi músculo glucosa, nunca la va a ceder para nadie. Mi músculo la almacena como glucógeno y la va a usar él,
no va a dejar que salga para sangre, ¿no? Entonces eso hace que mejore niveles de glucosa en sangre del paciente. Cuando él activa esa AMPK quinasa, ¿qué es lo que va a producir? Va a contribuir a uno de los mecanismos responsables de la resistencia a insulina. ¿Ya? Entonces estoy bajando sus ácidos grasos en el paciente y con eso yo voy a ir rescatando la resistencia a insulina. ¿Qué hacen los adipocitos y en células musculares? Aumenta esa translocación de los GLUT4 y si aumenta la translocación de los GLUT4, entonces la glucosa va a poder ingresar de mejor forma. Fíjense que en ningún momento yo he dicho que aumenta niveles de insulina. Está haciendo todos los mecanismos útiles para hacer más bien una reversión. Bien, efectos espérenme. Lo único que me gusta de dar online es que tomo mi mate. Bueno, efecto adverso. Aumenta concentración de lactato y de piruvato. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Por qué aumenta lactato y piruvato? ¿Son productos de la degradación de quién? De la glucosa. No. Ácido graso. De los ácidos grasos. De los ácidos grasos. Porque él está señalizando a mi célula para que use los ácidos grasos. Los quiere desaparecer de mi cuerpo. Entonces ellos entran a ciclo de Krebs. O intentan por lo menos, si no hace ejercicio hay complicación ahí. Entonces se aumenta el lactato y el piruvato. Cuando ustedes aumentan el lactato, el ácido láctico y les duele todo el cuerpo, cuando se fueron al gimnasio se hicieron las maravillas porque nunca han ido y se hacen todos los ejercicios con las máquinas porque pueden, porque tienen fuerza y mañana no se mueven. ¿Por qué? No tenían mitocondria. Entonces los ácidos grasos que están usando no pueden entrar a la mitocondria y aumenta el ácido láctico y el ácido láctico es el que genera el dolor muscular. ¿Ok? Ese es el principio en la macurca. En cambio, si yo acondiciono ese cuerpo, voy haciendo aeróbico suave, cada vez mayor cantidad, tengo más mitocondrias. Cuando yo hago mi ejercicio de musculación, tengo buenas mitocondrias, van a entrar ahí y no se va a formar ácido láctico. Aparte que acá, si no pueden entrar a ciclo de Krebs, después 2 piruvatos forman el ácido mevalónico y el ácido mevalónico va a formar colesterol. ¿Ok? O sea que hago una vía alterna cuando el paciente no tiene mitocondria. Es por eso que para que este fármaco pueda ser útil, el paciente debe hacer ejercicio físico de inicio aeróbico, intentando aumentar esas mitocondrias y finalmente el ejercicio de musculación es el óptimo para acompañar este fármaco. ¿Está bien? Aumentan lactato, piruvato. Ya hemos visto por qué va a disminuir colesterol triglicéridos y también se ha visto que es como que la expresión genética en fibroblastos aumenta la expresión para los GLUT1, que también ellos permiten el ingreso en la glucosa, ¿ya? ¿Qué mecanismo de acción tiene? Todos los libros dicen que no se sabe exactamente, pero sí, ya hay bastantes más hipótesis. Lo que sí sé que no hay más insulina, no son secretagogos, no hacen hipoglicemia, pero retardan absorción de la glucosa, aumentan la sensibilidad a la insulina, ya hemos visto porque va disminuyendo ácidos grasos y mejora la autofosforilación, hace que se capte más glucosa tanto en el músculo, principalmente, hace que el hígado no haga gluconeogénesis. Todo eso, que más que mecanismo de acción son efectos, no importa, es las teorías que más se manejan en mecanismos de acción. ¿A quién le voy a dar? Al paciente que tiene mucha insulina pero es resistente, al diabético tipo 2. ¿Es primera elección en un obeso? Claro, al obeso si no le baja su carga grasa, estamos en problema. Cuando hay hiperlipemias, claro que va a ser un buen fármaco. En ovario poliquístico también, porque probablemente en el ovario hay un hiperinsulinismo, mucha insulina, pero es una insulina que el ovario no la puede usar. Entonces, no puede usar su glucosa como fuente de energía. ¿Está bien? En vía oral, ¿qué dosis vamos a dar?
Generalmente usamos dosis baja de inicio. Se ha visto que 500 o 4000 es lo mismo, siempre y cuando el paciente haga ejercicio y mejore su comida, ¿no? O sea que volvemos a lo mismo. Causa. Él se engordó. Bueno, bajémosle ácidos grasos. ¿Y cómo lo voy a bajar? Estilo de comida y ejercicio físico, ¿ya? 500 miligramos. Siempre yo uso normalmente cuando la uso porque es un buen fármaco. Solo si el paciente va a hacer ejercicio y la uso 15 minutos antes de hacer el ejercicio físico. Ahí es efectiva, no después de comer. Pero bueno, los libros te dicen con las comidas. Sin embargo, esto creería yo que ya avanzó un poquito en demostrar que más bien después de comer hay mucha glucosa, entonces el paciente va a usar glucosa como fuente de energía y no así sus ácidos grasos. Se usa 500 hasta 3 veces al día, hay de 750, hay de 850, liberación sostenida para todo el día y hay de 1000 también, liberación sostenida. Se ha visto que no más de 4000 miligramos son efectivos, más de 4000 demasiado, incluso 3000, ¿ya? Si es necesario, dice hasta 3 gramos al día. Sin embargo, más dosis, más efectos adversos y los más importantes son los gastrointestinales. ¿Qué hay en gastrointestinal? Diarrea. Si el paciente ya pasó 5 o 6 días con diarrea, se lo debes quitar porque va a seguir con diarrea. A nivel hematológico también, déficit en B12, los glóbulos rojos grandes, volumen corpuscular medio grande, hipoglicemia, casi que no está reportado. No, básicamente ese efecto adverso nada, no existe. Sí, acidosis láctica, el dolor muscular, precaución en insuficiencia renal contraindicado. Ese paciente sí va a ser acidosis láctica, ¿ok? Luego, bueno, lesiones hepáticas como todos. Interactuar con quién yo tengo que mirar. Si el fármaco sube glucosa, baja glucosa, otros fármacos como hemos visto recién, eso habrá que tener extrema precaución, pero acá una contraindicación absoluta es la insuficiencia renal. Ese paciente sí va a ser acidosis láctica, ¿ya? Que es su principal efecto adverso. Su farmacocinética se absorbe en vía oral, no es una absorción altísima, es entre un 50 a 60%, luego se va por el riñón activo. Por eso es que en insuficiencia renal está contraindicado. Ese sí va a ser acidosis láctica y su semivida de 2 a 6 horas, ¿ya? De 2 a 6 horas. Por eso es que hoy en día hacen de liberación sostenida desde 750, 850 XR se llama o XS, ¿ya? Liberación sostenida. Muy bien, preguntas hasta aquí. No hay preguntas, están todos dormidos. ¿Cuántos acabamos la clase? ¿Cuántos somos? Somos 32, doctora. 32. Bueno, me lo vas a anotar a los 32. No, estamos en horario fuera. Y yo me sentí muy mal ayer de no haberles dado la clase, pero como siempre se suspende por el Día del Estudiante y del Médico, tenía una clase que sí la tomé de Brasil, entonces bueno, ni modo. Antidiabético, sí. Es un lapsus de domingo ese, está bien. Sí, ese paciente va a terminar con insulina, porque ya le diste el secretagogo, dosis máxima, y sigue la glucosa. Ya no hay efectividad, claro. Sí, señora, ese paciente termina en insulina. Y es lo que tiene que ver el paciente, ¿no? Que usa insulina. ¿Más preguntas? Bueno, vamos a dejar aquí. Hemos hecho 1 hora y media de clase. Seguimos con ustedes el día miércoles. Ya termino esto. Termino antidiabéticos para ya entrar a fármacos en tiroides. Y tienen ustedes que ir preparando para que lo veamos en práctica. No se olviden dislipemias para baja colesterol, triglicéridos e hiperuricemia, ¿no? Y tienen evaluación ya el otro sábado. Ya está bien acumulada la evaluación. O sea que a trabajar. Ya el miércoles termino antidiabético, evaluamos sábado, si hay espacio hacemos hipertrigliceridemia, hiperuricemia en práctica, podemos hacernos el primer periodo y de ahí empiezo a tomar examen. ¿Quedó alguna duda?